Comienza ahora Podcast IDGEM, una experiencia sonora del Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género y Mujeres. Fue un hecho más que histórico porque por primera vez el Estado nos reconoce como locutoras, digamos, como interlocutoras válidas, y reconoce a uno de los colectivos más discriminados, porque la gente, digo, no es una cuestión de cosmética, que yo quiera tener un DNI, porque además eso sirve solo para trámites concretos, sino, digo, insisto que no es una cuestión de cosmética, sino abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía, por ejemplo. ¿Qué es la ciudadanía? En Argentina fue recibida con júbilo la aprobación por parte del Senado de la Ley de Identidad de Género, una normativa que respeta la identidad y amplía los derechos de los homosexuales. Pero desde 1969, junio del 69, en el bar Stonewall Inn en Nueva York, que personas trans en conjunto con gays, lesbianas y bisexuales se decidieron a enfrentar el acoso y la discriminación policial, arranca una lucha por los derechos que debiéramos haber tenido que tomar todos como bandera y empujarlas como tales. Un punto de partida de la lucha por los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y trans. Fui una ciudadana argentina, pero una ciudadana sin derechos, sin derecho a demostrar que yo sabía hacer un pastón o bordar un corset. Años de identidad de género, pero hay algo que nos quedó marcado a las personas trans, los fríos calabozos que hemos vivido, las persecuciones, las torturas que han padecido aquellas compañeras trans en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina. No me olvido, memoria por todas esas compañeras. Por eso esta ley es una ley que sienta un precedente para el mundo, y no estamos exagerando, solamente Uruguay y México tienen leyes de estas características. Entonces, con este establecimiento de esta ley, que a partir de esta ley reconoce la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad, es el primer paso de vital importancia para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razones de identidad de género. Creo, presidente, que con este proyecto el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los propios ciudadanos, y esta es una conquista significativa en el marco de la propia comunidad. En primer lugar, valorizar este Senado y al Congreso Nacional, que ha estado a la altura de igualar derechos, de permitir a la gente intentar ser más feliz. Y me parece que esta norma es reparadora, como lo fue la Ley de Matrimonio Igualitario. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador Pérez Alsina. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Es el momento de recibir tu DNI que reconoce tu derecho a la identidad de género. Son fotos, imágenes esperadas por muchísimos años, por muchos argentinos. Ahora recibe Diana Zacayán. Sucedió una noche hace 10 años, más precisamente el 9 de mayo de 2012 en el Congreso de la Nación. Con 55 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, el Senado argentino aprobaba la Ley 26743, la Ley de Identidad de Género. Se cerraba en medio de aplausos y el abrazo y la emoción de los referentes un trayecto largo de lucha, doloroso pero inclaudicable, y se abría otro
que lleva 10 años de camino y que en este podcast especial IDGEM trataremos de radiografiar. Yo sé que la vida siempre fue un poco difícil para los que nacimos siendo invisibles. ¿Cómo entiende la Ley 26743 a la identidad de género? Como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. En definitiva, es como cada uno percibe su propio género, más allá de la genitalidad. A lo largo de sus 15 artículos, la ley precisa las garantías que otorga y los procesos inclusivos que conlleva. El más importante de ellos es la posibilidad de cambiar la certificación de nacimiento y el documento nacional de identidad. Este trámite se realiza en el Registro Nacional de las Personas, en la oficina que corresponda según el domicilio, y allí presentar una nota indicando el nuevo nombre elegido y solicitando la rectificación de la partida y el DNI. Cabe aclarar que aunque no se haga este trámite de cambio de identidad, las personas tienen el derecho a ser nombradas de acuerdo al nombre y al género con el que se autoperciben. Alba Rueda es la actual representante especial sobre orientación sexual e identidad de género del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, además de ser una referente del movimiento LGBTIQ+ de la Argentina. Ella nos acerca sus impresiones a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. ¿Y cuán importante es tener una ley de estas características? Para nosotras es fundamental, es realmente un espacio que nos permitió primero establecer agendas políticas desde los movimientos sociales en un marco normativo jurídico. Ahí hubo un paso importante de consolidación de las agendas normativas respecto al tema de identidad de género, pero con toda la lucha, todo el criterio, toda la participación de travestis y trans desde las organizaciones sociales. Entonces, ¿cuál es la importancia? Por un lado, es que es una ley que habla del movimiento social, político de travestis y trans. Y después, que las características de la ley propiamente dicha son resultado de esos estándares que fijamos las organizaciones en aquel momento y que particularmente, hoy es una herramienta fundamental de derechos humanos, hoy es una herramienta de principios y trabajo de alta calidad, y me parece que justamente nos permite avanzar en agendas pendientes. Respecto al tema de la implementación, para nosotras, por ejemplo, fue no solamente trabajar en la reglamentación de la ley, sino también después en la reglamentación específica del área de salud, del artículo 11, y nos parecía muy importante poder poner también la lucha, la síntesis de las organizaciones sociales. Hay un trabajo enorme en términos de implementación cuando se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y esto es a 8 años de la Ley de Identidad de Género, donde pudimos recibir y reconocer que faltaba mucho en materia de políticas públicas para poder llevar adelante los estándares de la ley. Por ejemplo, ¿qué cuestiones? Una es correr el sistema de identificación binario que tiene nuestro Estado en términos de lo que fue los dos sexos, ¿no? Varones y mujeres. Entonces, poder tener una representación de las ciudadanías mucho más complejas, sobre todo en el resguardo de derechos jurídicos, nos parece que justamente este fue un enorme paso adelante. En eso está el decreto 476 del año 2021, que es el decreto con la X, que permite, por un lado, que los ciudadanos que no quieren declarar el sexo al Estado no lo tengan que hacer.
otros que son no binarias también se puedan inscribir, es decir, ni como varones ni como mujeres. Otros que tiene que ver justamente con el género fluido, también, y aquellas personas que son a género también puedan tener la X como opción. Entonces, digamos, con esta medida Argentina sale de ser el segundo país en América que tiene un sistema que rompe con el binarismo sexo-género, y esto nos parece importante en materia de los alcances, los estándares que la ley ha planteado. Y después, otro de los temas que también nos parece que trabajamos un montón fue correr los sistemas de información del Estado y de la ciudadanía en distintos sistemas de información. Uno es el Estado para contabilizar el tema del cupo, otro tuvo que ver con correr el binarismo del quid y del quil y fijarlo exclusivamente a una identidad sexogenérica. Por supuesto, hay otros trabajos que se hicieron, por ejemplo, con las universidades y el Ministerio de Educación. No sé, se me ocurre como otras líneas de trabajo dentro, por ejemplo, de lo que fue la vitalidad que tiene Mi Argentina, como un modelo digital que permitió sistematizar información acerca de esto. Por supuesto, también la traducción de lo que fue la X para los pasaportes, eso también es otra de las líneas que se abren. Entonces, lo que quiero decir es que es importante que el Estado tenga una concepción más compleja y además responsable sobre los estándares de la Ley de Identidad de Género, no solamente en el cambio de nombre y sexo registral, no solamente en el acceso a la salud integral o trato digno, sino también que el Estado cambie la lógica con la que está trabajando para esto. También le pedimos a la militante travesti trans Consuelo Marianela Herrera, quien es delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, en Mendoza, que nos brindara su punto de vista en este 10º aniversario de la Ley de Identidad de Género. Y la importancia de tener una ley de estas características es muy grande, o sea, es mucha, porque esta ley viene a reparar como un daño histórico que ha sufrido como nuestro colectivo, ¿no? Que tiene que ver con el derecho al acceso a la identidad. Es muy importante que las personas, para que gocemos de buena salud mental, podamos vivir en un contexto libre de violencias, ¿no? Y así también, bueno, pensarnos en un sistema político y social que no nos estigmatice, que no nos criminalice, que empiece a reconocer todo ese daño que nos provocó y que además, bueno, tenga como el posicionamiento político de poder reivindicar marcos legales que para nosotras son fundamentales y, bueno, derechos humanos, ¿no? Pero también este marco legal es un piso para nosotras, así que es muy importante para nosotras, es como la ley marco desde la que fluyen todas nuestras demandas. El artículo 5 de la norma comprende a las personas menores de 18 años que deseen hacer el cambio de nombre en su documentación, y en estos casos se necesitará de la participación de sus representantes legales y la conformidad de las niñas o adolescentes de acuerdo a los principios de capacidad progresiva e interés superior de los menores estipulados en la Convención sobre los Derechos de las Niñas. Para estos trámites no se necesita ningún tipo de intervención judicial o administrativa. En esta ocasión es Cassandra Sand, comunicadora travesti, quien se formó en comunicación social con orientación sociocomunitaria en la Universidad Nacional de Salta y actualmente reside en la provincia de Córdoba, la que responde sobre el impacto de la ley en la comunidad travesti trans. La ley de identidad de género ha venido a cambiar profundamente la existencia, la experiencia y la vivencia particular y colectiva de miles de personas trans, hombres, mujeres, que veníamos reclamando hace muchísimo tiempo, podríamos decir
prácticamente, si, bueno, rastreamos algunos datos puntuales de la historia de la lucha y la resistencia, prácticamente desde la década del 60, 70 en adelante, ¿no? Entonces, los 10 años de esta ley, bueno, pues ha venido a blanquear una situación que ha sido un reclamo sostenido, pensado y fortalecido estratégicamente por grandes referentes del colectivo travesti trans de la Argentina, que han podido, bueno, pues en un momento particular de la historia de nuestro país, hacer la mejor propuesta de ley que hoy para el mundo es una de las pocas más importantes de reconocimiento de identidad al colectivo travesti trans del mundo que existe, ¿no? Y que, bueno, es un ejemplo a considerar y a tener en cuenta para nuestras congéneres en el globo, en el mundo. Entonces, es una herramienta que cuidamos, que queremos seguir fortaleciendo porque han sido 10 años, insisto, en el que muchos hemos podido acceder a rectificar nuestros datos, nuestros DNI, pero con muchas complicaciones, si se quiere, desde el punto de vista administrativo, porque quizás dependiendo de la burocracia de cada una de las provincias en las que vivimos, hay, digamos, trámites administrativos que no hemos podido evitar y que evidentemente, dependiendo, insisto, de la muy buena voluntad, la capacitación del personal y de cómo se ha pretendido, digamos, aplicar esta ley en cada uno de nuestros territorios provinciales, pues, bueno, en algunos casos ha sido como más fácil y en otros no tanto. Pero bueno, uno hemos aprendido a sortear estas dificultades y hemos podido cumplir con un objetivo básico que nos ubica de ser objeto a ser sujeto de derecho, ¿no? Este ha sido como el gran primer paso fundamental, el de que da el Estado, ¿no? Si se quiere, en esta mirada de resarcimientos que comienza a dar el Estado desde esa misma aprobación de la ley y en adelante para hasta la actualidad dando pasos importantísimos, ¿no? En esta tarea que significa reconocer que el Estado básicamente nos abandonó a nuestra suerte, que nunca nos escuchó y que, bueno, hoy, digamos, después de 10 años, creo que estamos poco a poco, lentamente, en otra situación, ¿no? Otro punto importante que contempla la ley es el derecho al goce de una salud integral, haciendo posible el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, totales o parciales, para adecuar el cuerpo a la identidad elegida, para lo cual solo se pedirá el consentimiento informado de la persona. Todas estas prestaciones están incluidas en el Plan Médico Obligatorio que establece los servicios básicos esenciales que los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deben garantizar a toda la población. Vale decir que en este aspecto es donde la implementación de la ley se ha encontrado con mayores dificultades. Escuchemos nuevamente a Alba Rueda sobre este punto. Bueno, para mí los pendientes tienen que ver primero con el sistema de salud. Tiene que existir una transversalidad en todo el sistema de salud respecto al tema de la ley de identidad de género. La ley es muy clara respecto al acceso a la salud integral y la integralidad no se da solo en consultorios integrales, sino también se da, por supuesto, en la propia lógica institucional con la que se trabaja. Y completa también Cassandra San con algunos pendientes sobre la implementación de la Ley de Identidad de Género. Diremos igualmente que todavía hay muchas deudas, principalmente referidas a este colectivo del cual soy parte,
Porque, bueno, digamos, para un grupo menor, minoritario del colectivo travesti trans, podríamos decir que hoy estamos en otra situación, no solo con la rectificación de nuestros datos, sino también con la posibilidad de haber accedido a un trabajo, y a veces hasta podríamos decir que somos privilegiadas, ¿no? Lo cual es casi una locura si se establecen paralelos con el resto de la población, ¿no? Cuando de última lo que hemos podido vivir en estos últimos años es ni más ni menos lo que, bueno, reclama y exige cualquier persona en este país, ¿no? Como el acceso a un trabajo digno, el acceso a la salud integral, que me parece que son puntos que hoy por hoy siguen y están como muy vigentes en la agenda de reclamos que propone y sostiene el colectivo travesti trans argentino, ¿no? Porque diremos que la ley de identidad de género es muy puntual y taxativa en ese sentido. El acceso a la salud integral es un punto que todavía, digamos, aparecen como deudas profundas, fundamentales en el sistema público de salud argentino. Muchísimas no estamos pudiendo acceder ni siquiera a cuestiones básicas, ¿no? No estoy hablando de hormonización ni de readecuación, digamos, a través de cirugías y otros tratamientos, digamos, para ir cumpliendo con algunas cuestiones básicas que atraviesan nuestra vivencia interna y nuestro deseo, pero digo, cuestiones más básicas como la atención primaria que se tendría que dar de manera corriente, normal, entre comillas. Bueno, para el colectivo travesti trans todavía eso no sucede, ¿no? Y dependiendo de dónde vivas, bueno, la cosa puede ser un poco mejor o no, pero no es lo mismo ir al hospital público de la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, para que te atiendan allí, que hacer el mismo planteo o el mismo reclamo o exigir la misma atención en un hospital público del conurbano bonaerense o de la misma capital federal o en el sur argentino. No es lo mismo, ¿no? Entonces me parece que hay como muchas otras situaciones que se desprenden a partir del reconocimiento de la identidad de género que son tremendamente importantes a tener en cuenta. Insisto, es en esto, ¿no? En el acceso a la salud integral, el acceso a una vivienda es otro tema fundamental. Y el acceso a un trabajo digno, que si bien tenemos hoy una ley de inclusión laboral trans, la verdad es que son muy pocas las compañeras y compañeros que han podido acceder a un trabajo por esta ley, ¿no? Quizás un grupo muy reducido esté trabajando en el Estado desde antes de la aprobación de la ley de inclusión, pero muy pocas han sido las que han podido ingresar a través de esta ley, lo que quiere decir muy claramente que muchas provincias no están adhiriendo, que muchas instituciones no entienden qué significa la ley ni saben cómo aplicarla, y creo que en realidad atraviesan otros factores, ¿no? A esa toma de decisiones que tienen las instituciones públicas, privadas e inclusive el mismo Estado. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Finalmente, y aunque resulte obvio, el artículo 2 se refiere al trato digno. La identidad de género asumida por cada persona debe respetarse cabalmente y muy en particular en niñeces y adolescencias, donde la vulnerabilidad puede jugar un papel importante en su formación. En este punto también hay pendientes difíciles de sortear. Escuchamos nuevamente a Consuelo Marianela Herrera, delegada de INADI Mendoza. Bueno, las deudas pendientes existen, están, todavía hay gente que maneja resistencias, que bueno, esas resistencias muchas veces les hacen perder su encuadre laboral, ¿no? Que
cuando hablamos de gente que trabaja en el Estado, ¿no? Y ya también cuando hablamos de gente que trabaja en el sector privado, decimos lo mismo, pierden el encuadre. Deberían todas las personas que trabajan en el Estado hacer como un recorrido sumamente extenso sobre lo que son los nuevos marcos legales, los nuevos paradigmas, para no seguir cometiendo como estas situaciones de vulneración de derechos. Es muy importante que empiecen a trabajar todo lo que son los procesos de investigaciones internos para poder ajustar un poco Yo siempre digo lo mismo, hay que ajustar un poco las prácticas, el quehacer profesional y un montón de cuestiones más que implica, bueno, realizar, no sé, una acción, una intervención a través de una institución, ¿no? Por ejemplo, en el registro tenemos como situaciones problemáticas en los registros, tenemos la situación problemática esta de, bueno, no saben qué hacer cuando se presenta una compañera que no tiene el cambio registral hecho. Y bueno, son cuestiones que son muy fáciles de resolver, solamente hay que ponerlas en práctica y ya está un poco, ¿no? Dejar como eso que nos impide poder aprender cosas nuevas. Por otro lado, la periodista Cassandra Sand completa su testimonio con la experiencia personal respecto al cambio registral de su identidad de género y una reflexión sobre la implementación de la ley en algunas provincias. Mi experiencia personal con la ley dentro de todo ha sido sencilla. Yo tampoco, digamos, aparezco en esta escena con otros reclamos, ¿no? Ni otros sentires que acaso pueda tener otra compañera o compañero travesti trans en la Argentina, ¿no? Yo creo que las experiencias son muy puntuales, muy personales, y en mi caso, cuando al menos yo vivía en el norte de la provincia de Salta, digamos que la rectificación de mis datos se dio de manera muy sencilla y fácil dentro de todo, ¿no? Y hay varias anécdotas al respecto, pero no le sucede lo mismo a otras compañeras, inclusive en esta actualidad, digamos. Yo he rectificado mi DNI apenas pasado un año de la aprobación de la ley y uno podría suponer que los mecanismos del registro civil de mi ciudad natal están perfectamente aceitados como para que el trámite sea mucho más sencillo que el trámite que yo he vivido y transitado, pero parece que no. Y de hecho, todavía, digamos, sigo recibiendo información de que muchas jóvenes trans, hombres y mujeres, les está costando muchísimo, sobre todo porque son menores de edad, poder, bueno, pues efectivizar la rectificación de sus datos, ¿no? E inclusive le están pidiendo el aval de algún abogado o abogada para esto, ¿no? Lo cual sorprende porque, digamos, de alguna manera diríamos que están, entre comillas, desconociendo lo que expresa cada uno de los artículos de la ley, ¿no? Así que yo creo que la tarea de exigir y plantear que se vuelva a estudiar la ley me parece que es una tarea sumamente necesaria, que haya una campaña nacional que pueda incidir en el trabajo que desarrollan el personal de cada uno de los registros civiles en las provincias, en las 24 provincias argentinas es fundamental. Y me parece que también hay mucho de, digamos, de transodio, ¿no? Muy instalado, consciente, inconscientemente, directa o indirectamente, que afecta el funcionamiento de nuestras instituciones y que por supuesto, digamos, incide en el malestar general social del colectivo travesti trans argentino, ¿no? Pero bueno, si haces una comparación con el resto de reclamos
que todavía está en la agenda, ¿no? Pienso en otro, el que ahora hace el colectivo travesti trans adulto mayor, ¿no? Exigiendo allí un resarcimiento económico concreto por los vejámenes, por los crímenes de lesa humanidad al que fuimos sometidas muchos. Digo, fuimos porque yo también soy una sobreviviente, ya he sobrepasado la expectativa de vida que tiene el colectivo travesti trans. Y digo, eso es un reclamo sentido que viene cada vez lentamente apareciendo en la agenda de reclamos del colectivo y la agenda mediática, ¿no? Poco a poco, y creo que en ese sentido hay ciertas decisiones que estaría por tomar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación para que se dé, pero bueno, me parece que este reclamo, como otros que venimos desarrollando y planteando, a veces inclusive son muchos más importantes que la misma identidad, si se quiere, ¿no? Pero bueno, no vamos a desconocer que poder acceder a la rectificación de nuestros datos en nuestro DNI es como para nosotros el primer paso fundamental que tiene que darse, y no debería haber ningún problema ni administrativo ni de ningún orden para que nuestros registros civiles de nuestros pueblos y provincias, bueno, pues desarrollen la actividad con la normalidad que tiene que darse, y sin ninguna traba ni palabrería inútil que lo único que hace es fortalecer la burocracia y nada más, ¿no? Creo que la letra de la Ley de Identidad de Género es tan sencilla, es tan básica y tan fácil de entender que, bueno, me parece que en realidad lo que está operando allí muchas veces es esa necesidad de seguir defendiendo intereses personales atravesados por la religión o por esta mirada todavía transodiante que hay sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras identidades, que pesa mucho más que cumplir con una tarea que hoy lo exige, ¿no? Que tiene que traducirse, que hoy lo exige el Estado y que tiene que traducirse en esto, ¿no? En que no hayan inconvenientes y que podamos tener nuestros DNI como con el nombre que hemos elegido o que hemos construido en nuestras cortas o largas vidas. Las leyes que vienen ampliando derechos desde hace tiempo, como la Ley de Identidad de Género, han recabado mucha información de utilidad como para hacer un balance de las deudas pendientes. Alba Rueda cierra su participación en este podcast especial de IDGEM señalando algunas de ellas. Podría agregar que, si hay algo que la ley ha planteado es el tema del trato digno, que es el artículo 12, que también es pendiente. Por supuesto que habla de el respeto a todas las personas, tengan o no modificado el DNI. Y además agrega un dato que es importante, teniendo o no teniendo el cambio registral, especialmente para niñez y adolescentes en los ámbitos donde desarrollan sus tareas y actividades. Entonces, el sistema educativo debería cambiar en todas las situaciones que una persona exprese que tiene otro nombre, que tiene otro género, cambiar el sistema de información de referencia para ser llamada y nombrada en ese punto. Me parece que es un montón respecto a lo que a lo pendiente, y lo último que me parece que también es el espíritu de la Ley de Identidad de Género es llevar adelante una agenda social y política dentro de los estándares de derecho y de las políticas públicas. Entonces, lo que queda también pendiente es que el Estado asuma la responsabilidad en torno a la violencia institucional que ha generado el propio Estado. En ese sentido, leyes y medidas protectoras para la población adulta trans nos parece que es uno de los temas más urgentes e imprescindibles en este contexto. En el Día Internacional de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, trazar este puente con los 10 años de la Ley 26743 es reconocer un camino andado en la conquista de derechos,
pero también actualizar la agenda pendiente tanto en la implementación de las normas ya existentes como en la ampliación hacia otros derechos. No son menores las dificultades señaladas por nuestras entrevistadas y que requieren una atención especial urgente, soluciones efectivas que respondan nada más y nada menos que a lo que ya está escrito y aprobado. Sin dudas, una parte activa debe ser siempre el Estado, pero además hay que seguir dando la batalla cultural en todos los espacios, un compromiso permanente, vivo y fértil para que cada aniversario nos encuentre dando un paso más adelante como sociedad. Mi arte exige amor, el beat y el alma. Este fue un podcast especial de IDGEM, el Instituto Multidisciplinario de Estudios de Género y Mujeres de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue posible gracias a la colaboración de Franco Castro y al área de Comunicación y Diseño de la Secretaría de Extensión y Vinculación. Guión y realización, quien les habla, Gabriela Maturano. Hasta un próximo podcast IDGEM. Basta, 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 basta. Mi arte exige amor, el beat y el alma. Escucho el bombo y me bendice la pacha. Si se prende la pista, le damos mecha. Si tengo miedo, me salva la guacha. Si la pari se pica, no me hago la casta. No pierdo el tiempo y me pongo la albahaca. Y sin miedo a la chuta, le decimos basta. Me gusta romperla en toda la pista.